Hola, mi nombre es Esteban Ortiz, yo soy instructor de la Academia Internacional de Medicina Ortopédica Latinoamericana y actualmente me encuentro finalizando mi segunda rotación y final de mi fellowship con la Academia. Hoy les vengo a presentar algunos aspectos clínicos de la cabeza larga del bíceps en el funcionamiento del hombro. Cada vez que nosotros recibimos pacientes en la clínica, vamos a recibir pacientes que refieren dolor en el dermatoma S5 o en el aspecto lateral del hombro, que se correlacionan en muchas ocasiones con síntomas de manguito rotador o muchos otros posibles generadores de dolor. Pero muchas veces vamos a encontrar dolor en la cara anterior del hombro, la cual en ciertas ocasiones no son tomadas en cuenta en la clínica y pudiese ser la cabeza larga del bíceps este generador de dolor. La idea de la clase es profundizar en este tipo de síntomas. El paradigma ha ido cambiando con el pasar de las décadas, en donde antiguamente los autores mencionaban de que esta estructura era una estructura que iba desapareciendo en la evolución, mientras que otros autores mencionan que es una estructura primordial para la estabilidad de la articulación del hombro. Sin embargo, en los años 40 y 50, los cirujanos de hombro preferían realizar tenodesis durante las cirugías artroscópicas de reparación de manguito rotador, pero en el último tiempo esta tendencia ha ido cambiando a realizar más procedimientos como la tenotomía, en donde se genera una resección, ¿cierto?, de la inserción de la cabeza larga del bíceps. Si vemos la anatomía, vamos a encontrar de que este es un tendón interarticular, pero extrasinovial. Aparte de eso, recorre todo el aspecto lateral y ingresa a través del intervalo rotador del hombro. Y la estabilidad, esto es interesante, en que la estabilidad antiguamente se pensaba que era entregada por la polea de la cabeza larga del bíceps, pero la evidencia en el último tiempo ha demostrado de que es el tejido blando que recubre la cara anterior del hombro la que entrega la mayor estabilidad para esta estructura. Principalmente el ligamento coracohumeral y el ligamento coracohumeral superior, ¿ya? Aparte de eso, los estudios anatómicos de los últimos años han demostrado de que la cabeza larga del bíceps presenta una inserción de un 48%, principalmente compartiéndola con el labrum posterior superior del hombro, de la glenoides, y en un 20% de los casos nace desde del tubérculo superior supraglenoideo del hombro. Dentro de las variaciones anatómicas que se han demostrado en este estudio de Diplock, que es un Scoping Review del año 2023, se habla de las variaciones anatómicas más comunes que se describen en los estudios, en donde podemos encontrar orígenes aberrantes en 135 especímenes anatómicos. También podemos encontrar cabezas supernumerarias, pueden ser 2,3 también en 98 especímenes, y también han demostrado encontrar ausencia de la cabeza larga del bíceps en algunos especímenes anatómicos. Entonces, estas variaciones anatómicas han demostrado estar asociadas a inestabilidades de hombro en la ausencia, por ejemplo, de estas cabezas, este tendón de la cabeza larga del bíceps. Desde el punto de vista de la anatomía funcional, podemos encontrar que los cirujanos han demostrado que durante las artroscopías existe en la ausencia, durante la artroscopía han visto la ausencia de la cabeza larga del bíceps. Eso produce un ascenso de la cabeza humeral, acercándola más hacia el acromion, por ende disminuyendo el espacio subacromial. Entonces el rol estabilizador principal que la literatura está hablando hoy en día es que en la estabilidad del hombro, la cabeza larga del bíceps no juega un papel tan importante como se pensaba, pero sí juega un papel importante como un depresor de la cabeza humeral y también como un coaptador de la cabeza humeral. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que una ausencia de la cabeza larga del bíceps o un compromiso de la cabeza larga del bíceps pudiese ser derivada de una lesión del manguito rotador. Por ende, al estar lesionado el manguito rotador o presentar alguna rotura parcial, la cabeza larga del bíceps pasa a ser este coaptador primario en vez del manguito, y por ende generando mayor síntomas en el área de la cara anterior del hombro.
Desde el punto de vista de las patologías que más se han descrito en los últimos 10 años respecto a la cabeza larga del bíceps, podemos hablar de la hipertrofia del tendón, ¿ya? Podemos hablar de las hourglass contracture, que la vamos a profundizar más adelante, las roturas parciales o completas del manguito del tendón, perdón, y la inestabilidad de la cabeza larga del bíceps en la corredera bicipital. Como así también está descrita la tenosinovitis y las rupturas espontáneas. De este set de patologías que se ha descrito, se habla de que las primeras 4 se encuentran por lo general asociadas a roturas parciales o completas del manguito rotador. Como les mencionaba, esta correlación que existe entre el manguito rotador y la cabeza larga del bíceps, ya sea desde el aspecto sinovial como también desde el aspecto anatómico, la literatura ha profundizado en ello y se ha demostrado de que en pacientes que presentan una rotura parcial o degenerativa del manguito rotador, se han traducido en una hiperactividad de la cabeza larga del bíceps. Y por ende, se piensa de que estos hombros patológicos secundarios a lesiones del manguito rotador derivan en que en la cabeza larga del bíceps toma este rol de compresor o coadaptador primario a nivel de la articulación glenohumeral y de la cabeza humeral per se. Esto, si lo profundizamos aún más en la evidencia, podemos ver que hay estudios que han demostrado el aumento de la actividad electromiográfica en pacientes con deficiencias o roturas del manguito rotador, como también en pacientes con inestabilidad del hombro. Ambas dos condiciones demostrando un aumento o una actividad disparada, ¿cierto?, de la cabeza larga del bíceps. Desde el punto de vista de la tenosinovitis, que es una de las patologías más descritas en la práctica clínica, podemos decir que esta conexión de la membrana sinovial que existe entre la cavidad glenohumeral y la cabeza larga del bíceps pudiesen ser uno de los factores o generadores o perpetuadores, ¿cierto?, de dolor en la cara anterior del hombro, como también en la articulación glenohumeral, viceversa, pudiendo ser uno o el otro el factor primario. Aparte de eso, sabemos que van a haber relaciones directas en cómo el manguito rotador íntimamente pudiese ser un causante de la sobrecarga de la cabeza larga del bíceps, y aparte de eso, este proceso inflamatorio pudiese afectar otras estructuras dentro de la articulación glenohumeral. Lo que menciona la evidencia en los últimos tiempos es que existe una asociación en la coexistencia, ¿cierto?, de patologías de la cabeza larga del bíceps con lesiones del manguito rotador, y que a mayor el porcentaje de lesión del manguito rotador, mayor va a ser el compromiso de la cabeza larga del bíceps, pudiendo ser traducido clínicamente como los síntomas de nuestro paciente en la cara anterior de nuestro hombro. Desde el punto de vista de la literatura, como les mencioné, de hourglass contracture, es cuando se describe en la literatura en estos tendones que se encuentran degenerativos, en donde ha habido un proceso de larga data en el manguito rotador que derivan en una hipertrofia del tendón de la cabeza larga del bíceps. Por ende, al hipertrofiarse esta estructura, el espacio de la cavidad bicipital o de la corredera bicipital se disminuye cada vez más, y por ende se empieza a producir una especie de compresión mecánica de este tendón que deriva en un círculo vicioso, ¿cierto?, en donde la compresión genera y acentúa aún más el dolor o la inflamación de la estructura. Entonces, esta condición va a perpetuar los síntomas mecánicos, ¿cierto?, de la cabeza larga del bíceps. ¿Qué tipo de pacientes son los que se van a presentar principalmente con esto, y qué es lo que se ha descrito en los últimos años en la literatura? Van a ser pacientes por lo general adultos jóvenes y que se encuentran en una edad media entre los 35 y 50 años. Si nosotros lo pensamos, va a concordar principalmente en los periodos en donde se empiezan a producir los fenómenos de lesiones en el manguito rotador. Los síntomas van a ser siempre, los pacientes van a referir síntomas más durante la noche, ¿ya?, en donde ellos pueden referir que cuando duermen sobre el lado afectado, el dolor durante la mañana
se exacerba aún más. Por lo tanto, nosotros como preguntas clínicas podríamos, ¿cierto?, guiarnos a través de la pregunta de si es que existe o no dolor nocturno y qué posición, si la posición en la que duerme le genera mayores síntomas. Y los pacientes que por lo general hacen actividades por sobre la cabeza, voleibolistas, tenistas, padelistas, ¿cierto?, van a ser más que presenten este tipo de patologías en correlación con el manguito rotador, como hemos estado hablando, pueden estar mayormente predispuestos a referir dolores en la cara anterior del hombro causadas por una influencia o un compromiso de la cabeza larga del bíceps. Finalmente, la tendinosis por lo general va a ser reportada como un dolor, ¿cierto?, en la cara anterior del hombro en reposo. Los pacientes por lo general no presentan dolor durante la actividad, sino posterior a la actividad y cuando están, por ejemplo, sentados en su sillón mirando tele o durante el horario de oficina, que es lo más frecuente que ellos empiezan a decir que el dolor se refiere en esta zona. Finalmente, podemos decir que esta tenotomía o este procedimiento que están haciendo los cirujanos en los últimos años, en la última década, consiste principalmente en abordar la cirugía del manguito rotador a través de la artroscopía, generando esta tenotomía para principalmente liberar al paciente de este dolor anterior de hombro, en donde al generar la tenotomía van a descomprimir la tensión mecánica que recibe este tendón y por ende pudiendo de esta manera disminuir el dolor resultante por esta tensión mecánica. Es un procedimiento que es seguro, ¿ya?, y que ha demostrado liberar a los pacientes, ¿cierto?, de estos dolores crónicos por una lesión de manguito rotador degenerativa. Aparte de eso, en la clínica para nosotros la rehabilitación va a ser mucho más fácil y de esta manera se va a poder empezar a movilizar de manera más rápida un manguito rotador, pudiendo evitar de esta manera sufrir problemas o complicaciones como una capsulitis adhesiva. Algunas veces el síndrome de Popeye, en donde posterior a la tenotomía el tendón desciende, ¿cierto?, se va hacia caudal, pudiese generar un abultamiento en la región del bíceps, como también se ha reportado no presentar este signo. ¿Cuáles son las complicaciones de poder tener posterior a una tenotomía en cirugías de hombro? Bueno, esta es una de las discusiones clínicas que les traemos el día de hoy, en donde principalmente la literatura muestra especies de calambre y dolor difuso en el bíceps, en la musculatura del bíceps, principalmente como con sensación de fatigas, ¿ya? Y como dice acá, no todas las tenotomías están asociadas a este signo de Popeye. Y esto es interesante, ¿por qué? Porque en la clínica lo que vemos comúnmente y lo que encontramos posterior a las cirugías de hombro, cuando existe una tenotomía y no hay un signo de Popeye, estos pacientes van a derivar en dolor en la cara anterior de hombro. Y esto nosotros lo pudiésemos traducir en acorde a lo que hemos estado discutiendo en esta hourglass contracture, en donde probablemente la historia de ese paciente va a ser un paciente degenerativo de larga data. Nosotros tendremos que pensar entonces que ese tendón se encuentra hipertrofiado y que al realizar la tenotomía no logra descender completamente de la cavidad, la corredera bicipital, y por ende queda atrapado en esta estructura, pudiendo generar estos síntomas mecánicos de los que mencionamos anteriormente. Entonces, los autores mencionan de que a mayor severidad de la lesión del manguito rotador y mayor data de síntomas, ¿ya?, más severa va a ser la asociación con las tendinopatías o las patologías de la cabeza larga del bíceps. Por ende, el dolor anterior de hombro posterior a las cirugías o las reparaciones de manguito rotador pudiesen estar presentes. Eso es lo que nosotros discutimos clínicamente el día de hoy y hemos querido hacer este resumen de la evidencia de los últimos años, en donde probablemente podemos llegar a la conclusión de que posterior a estas tenotomías en pacientes degenerativos y crónicos pudiesen generar este tipo de síntomas. Aparte de eso, es importante recordar las conexiones anatómicas que existen entre la cabeza larga del bíceps y la articulación glenohumeral desde el punto de vista de la membrana sinovial, en donde, por ejemplo, un paciente que desarrolla una capsulitis adhesiva pudiese estar asociado también a un dolor anterior de hombro, ¿ya?, en donde sabemos que la capsulitis por lo general
va a producir dolores más laterales, pero también en estos casos pudiese generar dolor en la cara anterior debido a este intercambio de líquido sinovial entre las dos estructuras. Finalmente, la porción intraarticular de la cabeza larga del bíceps pudiese jugar papeles importantes desde el punto de vista intraarticular, pero sabemos que la evidencia nos demuestra que el rol estabilizador va cada vez más en declive, pero no así ese rol de coadaptador para la cabeza glenohumeral cuando existen lesiones del manguito rotador asociada. Muchas gracias, espero que esto les sirva para la práctica clínica de su día a día y gracias por escucharnos.